Como punto de partida para esta aplicación debemos tener claro que, por lo general, el tacómetro analógico mide las RPM con una aguja que gira de izquierda a derecha sobre una numeración que inicia con 1 y puede terminar en 5,7 o más, mientras que el digital por lo general medirá en forma de contador ascendente o descendente según sea la aceleración. Los rangos de aceleración eficiente y económica estimados en vehículos convencionales están determinados en RPM desde el ralentí o lo que comúnmente conocemos como el mínimo, cuando el vehículo no está siendo acelerado por el conductor. El cambio progresivo de velocidades. Cuando se empieza a mover el vehículo, se recomienda aplicar el cambio progresivo de velocidades. Con este método, el conductor hace el cambio de velocidades cuando la máquina ha acelerado al punto donde puede manipular la carga fácilmente en cada relación. En lo posible, debe evitarse la sobrerevolución del motor. Tacómetro digital. Tacómetro analógico. A sus máximos valores, especialmente en marchas bajas, por cuanto esto provocará un consumo innecesario de combustible. Al aplicar el método del cambio progresivo, puede usar su propio juicio basado en el conocimiento del vehículo y cómo siente usted el motor y la transmisión. La clave es hacer el mejor uso de la capacidad de carga del motor, torque, en lugar de usar las máximas RPM. No olvide que sobrerevolucionar el motor es un mal hábito, costoso, y que debe ser evitado en todo momento. El manejo en ciudad. El método de cambio progresivo es la mejor manera de cambiar de velocidad. Cuando maneje en ciudad, trate de alcanzar la relación más alta de caja de velocidades lo más pronto posible y manténgala tanto como le sea posible. Está bien manejar a bajas revoluciones, puesto que usted puede acelerar de ese nivel a uno mayor y el motor puede hacerlo con facilidad. Recuerde que las máquinas actuales son más sofisticadas que en el pasado y que los sistemas de enfriamiento están diseñados para prevenir excesivos incrementos de temperatura a bajas RPM. Cuando se maneja en ciudad es también posible ahorrar combustible al anticiparse a los semáforos. Las paradas y los arranques consumen una importante cantidad de combustible, especialmente si se considera que en muchos casos puede usarse la conservación del movimiento del vehículo para mover la carga o evitar arrancar desde cero. Debe dejar que el motor baje lentamente de revoluciones antes de cambiar a una relación de velocidad más baja y así evita operar el motor a altas revoluciones. También, cuando se baja la velocidad o se detiene, alterne entre el freno y la compresión del motor siempre a bajas RPM. Esto incrementa la vida útil del sistema de frenos y reduce el riesgo de falla en él. Este tipo de manejo le permite enfrentarse a situaciones inesperadas y al final del día, usted se sentirá más relajado y con energía. En la carretera. La velocidad a la que usted maneja su vehículo afecta el consumo de combustible, el desgaste de las llantas, los frenos y otras partes de la unidad. Por ejemplo, usted puede reducir el consumo de combustible y los costos de mantenimiento en general, si mantiene su velocidad a 90 km/h, donde la resistencia al aire se mantiene en un nivel razonable. Resistencia aerodinámica. A 90 km/h, un vehículo requiere 104 HP simplemente para contrarrestar la resistencia al aire, pero a 100 km/h esta se incrementa a 143 HP. De hecho, 90 km/h es la velocidad máxima recomendada para manejar en autopistas. Más allá de esa velocidad, cada kilómetro adicional le costará más dinero y riesgo para su seguridad. Siempre que sea posible, mantenga la velocidad del motor a 300 RPM por debajo del rango máximo de economía establecido y así estará siempre reduciendo el consumo de su combustible. Selección adecuada al tipo de operación. En la selección del vehículo se debe tomar en cuenta la potencia del motor de acuerdo con el tipo de operación requerida y un tren motriz idóneo para la operación. La potencia del motor depende del tipo de servicio al que será destinado el vehículo. Por ejemplo, para una empresa de transporte de carga que tiene vehículos con motores de 300 HP y que transitan en caminos montañosos,
Lo recomendable es utilizar unidades con un paso de diferencial lento, que les proporcione una gran tracción o poder de arrastre, para poder subir este tipo de camino, aunque a baja velocidad. En cambio, en un camino plano es más recomendable un paso rápido, que permite conducir a velocidades más altas, pues no es necesario un alto par de tracción y, por lo mismo, se requiere un motor menos potente. Existen vehículos doble tracción, sencilla, tracción delantera y tracción trasera. Un tren motriz adecuado permitirá al operador operar a la velocidad reglamentaria en el rango óptimo. Tener consumo mínimo de combustible. Tener potencia de reserva para rebasar o en alguna situación de emergencia. 207. Provocar el desgaste mínimo de piezas del motor y del vehículo que se traduce en la reducción de los costos de mantenimiento. De aquí la importancia de una buena escogencia del vehículo. Conviene resaltar que el comportamiento del conductor o operador es su propia imagen como persona educada, culta y capaz, así como de la calidad de servicio de la empresa, organización o sociedad a la que transmite su esfuerzo. Conducción económica. Se define como el tipo de conducción y comportamiento en relación con el vehículo y otros operadores que permite obtener un consumo mínimo de combustible, llantas y refacciones, mejor desempeño del motor y mayor seguridad para el operador. Independientemente del tipo de recorrido, de las condiciones del tránsito y de los tipos de automotores, los buenos hábitos de manejo, para el ejercicio de una conducción económica son entre otros. Mantener una distancia adecuada del vehículo delantero para evitar continuos frenados y eventuales colisiones. Apagar el motor si se va a tardar más de un minuto en marcha mínima sin movimiento. No permitir que sean eliminados sensores, conexiones o dispositivos del vehículo que el fabricante instaló como necesarios para lograr el mejor desempeño. No conducir con los pies sobre el pedal del freno o del embrague. 208. Tan pronto como las condiciones del tránsito y la carretera lo permitan, realice el cambio a una velocidad más alta, por ejemplo de cuarta a quinta, sin sobrepasar los límites de velocidad permitido. Mantener la presión de las llantas recomendada por el fabricante, revisándolas estando frías. Medir el consumo de combustible del vehículo en kilómetros recorridos por litro consumido y procurar disminuirlo. Anticipar las paradas del vehículo para evitar las frenadas bruscas. Deshacerse de todo peso extra del vehículo. Facilite el frenado del vehículo mediante la técnica de la compresión. Conduzca siempre en los rangos económicos usando el tacómetro. Evite el calentamiento previo del vehículo e inicie la marcha tan pronto como lo enciende. Realizar cambios cortos de velocidad. Mantener una velocidad constante. Dejar de acelerar para bajar la velocidad. Pie de pluma. Los elementos necesarios para producir potencia en un motor de combustión interna de diésel o gasolina son el aire, el combustible y el calor. De estos tres elementos, el aire y el calor dependen de factores en los que poco influye el conductor, como los filtros de aire, la compresión de los cilindros o la altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, la cantidad de combustible proporcionada al motor depende en gran medida del operador, ya que es el quien debe suministrar la cantidad adecuada de combustible a la recámara de combustión, según sean las diferentes condiciones de operación como encender el motor en frío, subir montañas, entre otras. La cantidad de combustible es generalmente suministrada a través del acelerador, por lo que este debe utilizarse para regular la cantidad de combustible, lo que significa conducir con pie de pluma, no de plomo. La conducción económica también implica una conducción defensiva, que consiste en manejar pensando siempre en evitar accidentes y situaciones de peligro, a pesar de las acciones incorrectas que pudieran acarrear los demás conductores y de las condiciones adversas conocidas. Para ello no debemos olvidar conducir siempre con anticipación a lo que pueda suceder. Mantener la vista en el camino.
indicar a los demás conductores y a los peatones las acciones que se pretenda realizar, como cambios de carril, giros o estacionamientos de emergencia. Extremar las precauciones cuando conducimos bajo lluvia, neblina o cualquier otra condición que implique peligro. 210. Conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, Q, es el producto de la masa, m, del vehículo por su velocidad, v, que se expresa como Q igual mx/v. Se puede observar que al incrementarse la velocidad aumenta también la cantidad de movimiento, energía, proporcionada al vehículo. La conducción técnica implica conservar constante la cantidad de movimiento del vehículo, por lo tanto, la única manera de hacerlo es mantener una velocidad constante en cada relación de caja, lo que permite un menor consumo de combustible. De este principio se deriva una conducción anticipada, sobre todo en ciclo urbano, donde el operador debe prever elementos como los semáforos, embotellamientos y otras dificultades de tránsito. Zona verde. El rendimiento óptimo de un motor se logra cuando se opera en el rango que ofrece el consumo mínimo de combustible, a menudo muy cerca del torque o par máximo. Esta se puede observar en las curvas características que el fabricante del motor proporciona, de ahí la importancia de mantener, consultar y conocer el manual del vehículo para la correspondiente aplicación de sus especificaciones técnicas y operativas. Para el logro de resultados por medio de esta técnica, es importante aplicar bien el cambio progresivo de velocidades, que consiste en hacer los primeros cambios antes de llegar a la zona verde y tratar de realizar los últimos cambios en esta zona. Para ello se utiliza el diagrama de velocidades que corresponde también a la información análoga o digital presentada por el dispositivo de control RPM conocido como tacómetro. 211. El arranque, consecuencias y aprovechamiento. Cada vez que damos llave de ignición a un vehículo y este arranca, esto no le sale gratis ni al propietario ni al ambiente, y por ende a toda la sociedad, pues el combustible utilizado tiene un alto precio, sale al aire, contamina y afecta en algún grado el entorno. El arranque es uno de esos momentos en los que el motor del vehículo, después de estar durante algunas horas apagado, se enfría, por lo que de nada sirve calentarlo sin poner el vehículo en movimiento, ya que si el motor trabaja en vacío solo consume combustible sin ningún provecho económico. Además, se puede provocar un desgaste prematuro de este, daño en las bujías o los inyectores, producirse depósitos excesivos de carbón y, por consiguiente, reducir la eficiencia de funcionamiento. Más aún, los aceleramientos matutinos fuertes son totalmente innecesarios y someten al motor a esfuerzos extras. Para obtener un aprovechamiento real del combustible, debe iniciarse el recorrido en frío, avanzar a velocidad moderada, acelerar progresivamente y esperar que la temperatura del motor se estabilice para demandar su plena potencia. Velocidad. Para desplazarse a las velocidades económicamente óptimas, la aceleración tiene que hacerse gradualmente, presionando con suavidad el pedal del acelerador. Pisarlo a fondo produce hasta 4 veces más consumo de combustible. Se debe tener presente siempre que las velocidades altas incrementan la posibilidad de accidentes y aumentan el gasto de combustible. Si su vehículo es conducido a velocidades reguladas logrará más vida útil. El combustible le rendirá más por cada kilómetro recorrido y su ahorro en colones será mayor. 212. Se recuerda a todo conductor la importancia de respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito al circular por la ciudad. Conducir en autopista a una velocidad de 90 km/h economiza combustible y resulta más seguro. Si el vehículo cuenta con sistema automático para velocidad de crucero, seleccione la más adecuada a la ruta y a las condiciones del tránsito y manténgala constante. Si no se contase con esa tecnología, recuerde que el tacómetro es un instrumento para controlar las RPM y ahorrar combustible. Anticipación. Mantener constante la velocidad es un elemento clave para el ahorro en la conducción vehicular. Entonces,
Para lograr una velocidad constante es imprescindible anticiparse a las situaciones de frenado y aceleración del tránsito. No solo se debe mirar el auto que nos precede, sino también la situación más lejana que permita reducir el uso del freno y así guardar el espacio suficiente para detenerse con suavidad, acelerar o cambiar de carril en forma económica y segura.